En este vídeo, trataremos el tema, sobre la nueva educación sexual integrada. ESI. Se ha generado mucha polémica, por el contenido de ciertas clases de la nueva educación sexual integrada. Muchos padres consideran fuera de contexto, el contenido de sexo explícito en niños de edad muy temprana. Y otros padres, están en desacuerdo, en que la escuela inculque a los niños cuestiones sobre la sexualidad, contrarios a los valores morales que cada familia debería determinar. En definitiva, se acusa al Estado de difundir material y contenido inadecuado, para niños que no están en una edad conveniente, y se lo acusa de inculcar contenido de valoración sexual, que según muchos padres, eso atañe a los valores personales de cada familia, y no al Estado. Vamos a analizar la opinión de un psicólogo, y los argumentos según los cuales es perjudicial el contenido de sexo explícito en niños de temprana edad. Con adolescentes trabajé en territorio, en la recepción y la detección de abuso sexual infantil. Soy preventor de abuso sexual infantil formado en la Fundación EPASI. La experiencia del proyecto de ley de educación sexual integral que fue dictaminado en 2006 en Argentina. Y yo hago un análisis de la implicancia de esta implementación en los contenidos curriculares de la ESI en Argentina. Específicamente yo hice un análisis desde mi punto de vista como psicólogo clínico formado en abuso sexual infantil en el contenido y el material que se utiliza para formación docente para transmitir este contenido a los niños. La perspectiva de género. Primero quiero aclarar que yo no estoy en contra de la ESI para nada, creo que es necesario y es muy importante, pero hay que ver en qué condiciones y de qué manera y cuál es el contenido que este va a tener. Hay que ser muy cuidadosos porque lo que a mí más me moviliza y más me preocupa es el resguardo y el cuidado de los niños, de la integridad del niño, el derecho superior del niño. Primero, la ESI para mí promueve el abuso sexual infantil y proporciona el escenario para que esto ocurra. Este es un material que se llama ESI es parte de la vida. Subrayado en rojo, el subrayado lo hice yo, dice de qué podemos hablar con niños de entre 2 y 9 años, habla de la masturbación, de niños de entre 10 y 14 años, de los juegos presexuales y sexuales. Entonces, para mí como psicólogo clínico, esto es una iniciación temprana en la sexualidad de los niños. La masturbación, el jugar y el toqueteo de las zonas erógenas en niños de hasta 5 años es normal, a partir de los 5 años no, de hecho es un indicador de abuso sexual. Entonces, un nene que tiene una masturbación compulsiva a los 6, 7, 8 años es un indicador en donde hay que indagar si hay abuso o no. Si un material promueve esto, lo banaliza y nos está quitando una herramienta importante para detectar si realmente el chico está siendo abusado o no. Hay una erotización de la infancia, es decir, se trabaja en la sexualidad en una edad en donde psicológicamente no está apto para el desarrollo no está apto para recibir información, ese tipo de información, lo cual es perjudicial y también genera un hecho traumático. Inspirarse, impregnarse, penetrarse, obtener y dar placer. El pene debe estar en erección para poder entrar en la vagina. Hay una desinhibición a edad temprana y hay una desafectivización de la sexualidad, lo cual también, sobre todo a los preadolescentes de entre 10 y 14 años, lo cual traería como consecuencia la promiscuidad sexual, lo cual es base y condición para la transmisión de enfermedades sexuales. Las ETS se transmiten en la promiscuidad, sobre todo, más allá de que haya cuidados o no. El mismo material en otra página dice, si es parte de la vida, se llama el material, en niños de 2 a 9 años, dice comprender la masturbación y los juegos autoeróticos como una forma saludable de ejercer y explorar su sexualidad. Hay 2 nenes desnudos, un nene y una nena bañándose juntos. Bueno, promoción de la masturbación en niños, erotización temprana nuevamente, despertar temprano de la sexualidad, y hay una naturalización y aceptación del voyeurismo y el exhibicionismo. Habla
del rechazo a todas las formas de discriminación, burlas, insultos y cualquier otra forma de actitud denigratoria de las personas basada en las características físicas de personalidad, lo cual estamos de acuerdo, y orientación sexual. Aceptar cualquier, no pone un límite ni especifica nada. Aceptar cualquier tipo de orientación sexual puede, por ejemplo, ser aceptar que un nene diga que está de acuerdo o hay un consentimiento con tener relaciones sexuales con un adulto, porque él puede decir que está enamorado, no sé. Pero se sabe también que el pedófilo es manipulador y el pedófilo puede convencer, y el consentimiento, aunque haya consentimiento, es un abuso sexual porque está penado por la ley, porque el nene puede dar su consentimiento aunque no está de acuerdo. Claro, manipulado. Profesores durante la enseñanza de la ESI se han bajado el pantalón para mostrarle los genitales a los nenes, le han hecho bajar el pantalón a los nenes para mostrar sus genitales. Eso está documentado y ha pasado mucho en Argentina. Yo he recibido muchos casos para comprobar el abuso y los he trabajado. En un jardín de Buenos Aires hubo 40 nenes en donde los 40 coincidían su relato y decían lo mismo. Hubo un caso que el más llamativo, el más impactante, es de un transexual en donde en salita de 4 y 5 años en el jardín de infante quería explicar que había mujeres con penes, entonces se mostraba los pechos y mostraba los genitales a los nenes de 4 y 5 años. Estos fueron denunciados algunos casos, trascendieron, otros no, pero hubo las denuncias correspondientes. Coloreando la diversidad es un caso de Santa Fe, que es la provincia donde yo nací. Este material se daba a los docentes, hay parejas de mujeres, parejas de hombres, y la que está marcada en rojo es una pareja de un hombre con un niño, ¿no? Como naturalizándolo. Bueno, perspectiva, habla de perspectiva de género, pero en realidad únicamente está enfocado en la perspectiva de género. Perspectiva de un punto de vista, no es que incluye la perspectiva de género, sino que es el único punto de vista que toca, deja de lado el punto de vista psicológico, el médico, el biológico, el jurídico, el religioso. Entonces no es incluyendo una perspectiva, sino que directamente una transmisión ideológica que ocurrió. Y el financiamiento internacional de la ESI, la Fundación Huésped es la que recibe de la IPPF. En la página de IPPF está mostrado, $84.000. La Fundación Huésped está encargada de las clases de ESI y tiene un convenio con el gobierno de Argentina. Bueno, y este es el BID de la International Planned Parenthood Federation, que es la empresa internacional del aborto. ¿Y el gráfico? Estamos en el tiempo, así que le agradezco. Bueno, Banco Integrado, el último, Integrado de Desarrollo, le otorga a Argentina $200 millones para garantizar las políticas de género, y ahí está en la página del banco cómo pide que aplique un mecanismo de monitoreo de la implementación de la ESI para renovar el préstamo. Porque vengo recibiendo muchas denuncias de padres y también de docentes diciendo que aparecen algunos personajes enseñando educación sexual en los distintos colegios, tanto privados como públicos, sin el consentimiento de sus padres, y cuando los padres reciben a sus hijos y sus hijos les cuentan lo que les enseñó ese supuesto profesor o profesora de educación sexual, los padres se vuelven locos de las cosas que les cuentan sus chiquitos. Recordemos que está la Ley de Educación Sexual Integral, la famosa ESI. Hay padres que me han dicho, por ejemplo, que en los colegios le están enseñando, por ejemplo, que los chicos no son ni hombre ni mujer, sino que son muchos géneros. O les enseñan a tener sexo hetero u homosexual con películas pornos. A disfrazarse del sexo opuesto. Es más, en algunos casos he visto un video de unas maestras que lo obligan a un chiquito, pero muy chiquito, tendrá 5 o 6 años, a pintarse, y el chico lloraba, no quería. Y yo creo que el chico no entiende nada. La psiquis del chico a los 4, a los 5 años no está preparada para empatizar con el otro en ese rol. Espontáneamente, independientemente claro, del género. Pero no es necesario obligarlo a pintarse la boca. Yo creo, mucho se habla que esto se hace para empatizar y para no discriminar. Simple en el aula. Yo creo que hay que educar en respeto, en valores, y lo otro va a venir por añadidura. No necesito pintarle la boca a un nene para que empatice, no necesito hacerlo pasar por un momento de ridiculizarlo, porque yo creo que se los ridiculiza.
Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre. Cosas como esta forman parte de las actividades de un taller de igualdad para alumnos de sexto de primaria ideado por el Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos del Centro Escolar San Isidoro se han librado de recibir esta asignatura extraescolar gracias a Gabriel Araujo, padre de uno de los escolarizados, que ha presentado varios escritos para evitar que se imparta y lo ha conseguido. Solicita lo siguiente: que el contenido ideológico de los talleres que se inculcarán a niños sean demostrado como falaces y vulnera el deber de neutralidad ideológica. No es novedad que los propios monitores y agentes de igualdad, hombres y mujeres, sean gays y lesbianas para transmitir mejor desde su condición los valores de la diversidad sexual. Muestra de ello se adjunta en el escrito los tweets que un profesor de colegio público ha escrito en sus redes sociales. Para normalizar la homosexualidad, los profesores de la pública debemos sacar del armario a nuestros alumnos. En cada clase, cerca del 50% de los niños son homo, bi o transexuales. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites, y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Sueño con el día en el que pueda contar a mis alumnos que ser penetrado analmente por otro hombre no es una perversión, sino algo normal y placentero. Específico en donde los chicos prácticamente les enseñan a tener relaciones sexuales. Los niños tienen 9 años y yo no estoy de acuerdo con lo que han pasado y no nos fuimos informados nosotros. Aguas, la educación sexual, sobre todo en los niños y en los colegios, porque es un tema que no se dio un debate profundo en la sociedad, porque es un tema que no se dio un debate profundo en la sociedad, porque es un tema que no se dio un debate profundo en la sociedad. Estamos hablando de chicos que tienen entre 8 y 9 años. Sexual. Acariciarse, besarse, respirarse, impregnarse, penetrarse, obtener y dar placer. El pene debe estar en erección para poder entrar en la vagina. El Poder Legislativo buscará reformar la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150, que data del año 2006. Estos cambios terminarán de aniquilar la libertad educativa y sumirán a todos los niños de Argentina a un adoctrinamiento uniformizante. La reforma en cuestión prevé, entre otras cosas, los siguientes puntos. Número 1. Eliminar el artículo 5 de la Ley 26.150, que actualmente prevé el respeto por el ideario institucional y las convicciones de los miembros de las escuelas públicas de gestión privada. Esto nos dejará sin ninguna alternativa a ofrecer a los niños, de no ser el adoctrinamiento que el Estado pretende para ellos. Los padres, por supuesto, quedarán imposibilitados de enviar a sus hijos a ningún colegio que se enmarque en sus valores, idearios, convicciones, sencillamente porque ningún colegio podrá tener un ideario distinto del Estado. Así, la ESI se transforma en un instrumento estatizante de la sexualidad que, en nombre de la diversidad, no permitirá ninguna visión sobre la sexualidad diversa. En pantalla estás viendo la Guía de Orientación Educativa Diversidad de Género del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí la guía establece una serie de objetivos. Prestemos atención a los siguientes: no percibir la sexualidad solo en formato de heterosexualidad, apreciar los múltiples matices en los que se manifiesta la sexualidad, valorar la diversidad como algo interesante, bueno e importante a defender, apreciar, valorar, bueno, interesante. Estas palabras no corresponden a un discurso científico sobre nuestra sexualidad, sino a una doctrina moral particular, que es la de la ideología de género. Al imponer una doctrina moral particular, lo que esta guía está haciendo es adoctrinamiento. Aquí se detalla, por ejemplo, en qué consiste el programa de educación sexual integral para el nivel inicial, es decir, para los más pequeños. Presten atención a esta parte. La ESI en los más pequeños apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña para generar desde la infancia modos de participación más democráticos. ¿Es que acaso los padres y madres de familia envían a sus niños
a los colegios para que les desnaturalicen la forma de ser? Y más grave todavía, ¿cómo se logra esto? Pero continuemos con la lectura. Desnaturalizar lo que por natural tenemos instituido en nuestra propia estructura mental y en la educativa como institución. Vale decir, la educación sexual integral debe reformar radicalmente la estructura mental de los niños y adolescentes, desnaturalizando lo natural e imponiendo una doctrina moral ideológica. Como el anterior manual, este también pide que se realicen algunas actividades. Veamos por ejemplo la número 2. Aquí pide que los alumnos discutan qué es la diversidad sexual. Y el objetivo principal que se propone es el siguiente: promover la deconstrucción de conceptos y prejuicios establecidos culturalmente a partir del sistema heteronormativo. El sistema heteronormativo sería obviamente el sistema que supuestamente nos obliga a ser heterosexuales. Y esto es lo que a los niños y adolescentes ya se les empieza a enseñar, que si son heterosexuales es simplemente porque un sistema heteronormativo contra el que debemos combatir y al que debemos deconstruir los hizo ser heterosexuales. Si en su momento se quitó la religión del Estado para no impartir una determinada posición religiosa en la educación, y que no haya una impartición específica en ciertos temas de moral, ahora parece haberse implantado una nueva clase de religión. La perspectiva de género, o ideología de género como algunos la llaman. Es correcto que la escuela inculque, que sea buena o mala, determinada conducta sexual, ¿o es la familia la encargada de transmitir esos valores a sus hijos? En Argentina, se usó el Estado como una plataforma de adoctrinamiento progresista de género, donde el INADI financiaba programas y los transmitía por canales de televisión, donde se transmitían estos contenidos. Parte del Estado. La niñez es cis, la niñez es trans travesti, la niñez es intersex, la niñez es no binaria, la niñez es marica. Inculcar que la niñez es trans, travesti y marica, es lo mismo que hubiese en el Estado una religión progresista, LGBT, y así, como el Estado debe ser laico, sin religión, también debe ser libre de ideología, sea cual sea. En la educación sexual, solo se debe enseñar que existe diversidad sexual, sin impartir una moral, de que eso sea bueno o malo. Valorar la diversidad como algo interesante, bueno e importante a defender. Esa moral es inherente a cada familia, a cada educación de cada casa, y en definitiva, cada persona, cuando es adulta, toma su posición personal. Durante siglos, y en civilizaciones, se entendía el concepto de hombre y mujer, en primer lugar por su condición biológica. No es la sociedad que determina que el género es una construcción social, es un nuevo adoctrinamiento, que es implantado desde el Estado, la ONU, UNESCO. La educación del Estado no es neutral, y tiene como objetivo ir en contra de la concepción clásica, la cual se cataloga de cis, hetero y patriarcal. El Estado toma una posición activa con la ideología de género, inclusive, se debe identificar todo lo que sea hetero y patriarcal, para desarraigarlo. La directora de Educación para los Derechos, luego de asistir a un evento de la ONU, enseña que tenemos que celebrar las diferencias. Hay mucho que se puede cuestionar, en parte del contenido que imparte la ESI. Por ejemplo, que no se trate solo de respetar la diversidad, sino que tenemos que celebrarla. En eso no todos pueden estar de acuerdo, y también hay que respetar esas opiniones. El contenido de la educación sexual no debería de quedar solamente en manos de militantes feministas, porque éstas no representan la opinión de toda la sociedad, sino más bien de una minoría. Hay mucha polémica generada por este tipo de educación que se está dando en las escuelas. Muchos padres en todo el mundo realizan protestas en contra de este tipo de enseñanza que se le da a sus hijos. Somos testigos de cómo la ideología de género ha llegado a Chile y vemos a sus impulsores con cantidades enormes de recursos del Estado y de empresas para intentar cambiar nuestra manera de pensar.
No aceptamos el cambio radical ni dictatorial al cual nos quieren someter. Cambios que no consideran nuestro modo de pensar, contradicen a la ciencia, la biología, el sentido común y nuestra fe. Solo porque aceptamos lo que dice la ciencia, que se nace hombre o mujer, que no se nace neutro y que el sexo no se asigna por una construcción de la sociedad. Miles de familias en Roma piden parar el adoctrinamiento sexual en escuelas. Fue una gran fiesta en defensa de la familia en la que se pidió que el gobierno no adoctrine a los niños en las escuelas. Les aseguraron que cerca de 1 millón de personas asistieron a este encuentro en la plaza de San Juan de Letrán y a las calles de alrededor. No comparten parte del contenido, sobre todo lo referente al género, y la forma en que se aborda la enseñanza de diversidad sexual, esa postura de celebrar la diversidad, y no solamente enseñar a respetarla. El ataque a la heterosexualidad, como normativa patriarcal capitalista, es otro punto que no tiene sentido como contenido de educación sexual escolar, y es claramente una postura dogmática e ideológica. No surgió de la sociedad, el considerar al género una construcción social, es una ideología feminista que es impuesta en el programa educativo. La conclusión es que estamos siendo sometidos a un adoctrinamiento escolar, con una línea ultrafeminista progresista, apoyada por instituciones poderosas como la ONU y UNESCO. Y si anteriormente, el Estado acompañaba una postura religiosa con la Iglesia Católica Romana, hoy acompaña una postura feminista progresista, apoyada por la... Ambas situaciones son igual de erróneas, en ambos casos se imparte una línea de pensamiento y creencia específica, cuando el Estado debería ser libre de religión, y libre de ideología. Por eso, estamos a favor de la educación sexual en las escuelas, pero no bajo un sesgo ideológico particular, sino que sea imparcial y neutral, basado en la ciencia, y la postura de un enfoque que represente al pensamiento de toda la sociedad, y no solo de una parte de ella. Que si se transmite el pensamiento del feminismo, también se transmita el pensamiento más clásico y tradicional, para que los alumnos tengan la libertad de elegir, y no se les adoctrine con una sola línea en particular, la ONU y UNESCO. El objetivo de la ESI es identificar todo lo que se concebía como normal, para implantar desde el Estado una nueva mirada sobre la sexualidad. El objetivo no es respetar las diversas orientaciones sexuales, sino que hay que celebrarlas. Hasta hoy en día, la definición de hombre y mujer está determinada principalmente por su sexo, o sea su condición biológica. Sin ningún debate, sin ninguna consulta a la sociedad, desde el Estado se comenzó a impartir una nueva ideología, la ideología de género, como si el concepto de hombre o mujer, según su condición biológica, no fuera mucho anterior al capitalismo. Era algo que la sociedad tenía como concepción, no hacía falta adoctrinar sobre eso.